¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes? Es un gusto para mí poder volver a encontrarnos nuevamente en esta nueva semana de clases. Ya estamos pues en pleno proceso, ya estamos preparando nuestra conciencia, ¿verdad? Para cumplir nuestro objetivo, que es el ingreso a la universidad. Hoy vamos a abordar un tema también muy interesante en lo que es en la psicología. Hoy vamos a ver este tema tan controversial que es la inteligencia. Vamos a abordar un poco sobre qué es la inteligencia y el desarrollo intelectual, y vamos a ver si es que se puede medir la inteligencia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver todos estos contenidos el día de hoy. Bienvenidos a la clase. Bien, entonces como les decía al inicio, hoy vamos a abordar este tema, la inteligencia, el desarrollo intelectual y la medición. Para empezar, debemos tener en cuenta que la inteligencia humana es una cualidad que presenta muchas dificultades para su estudio, ¿ya? Desde varios puntos de vista, por decir, la biología define a la inteligencia como la capacidad que nos permite adaptarnos a situaciones nuevas para sobrevivir y solventarlas con éxito. Para la biología, pues la inteligencia es un rasgo individual. Distintas personas responderán pues de forma diferente ante una misma situación. Por esta capacidad de adaptación, ¿no?, quizás innata, variaría si tenemos una serie de conocimientos y herramientas previas que nos permitan pues de solventar nos permitan solventar mejor esta situación novedosa. ¿Ya? La educación que nos proporciona un conocimiento teórico, la experiencia, la situación emocional, todo eso es algo que en realidad tiene mucho que ver con lo que es la inteligencia. Es difícil de definir esta dimensión humana que llamamos inteligencia. Creo pues que podemos partir de la base en la que seguramente todos estaremos de acuerdo de que la inteligencia es el resultado pues de los procesos mentales humanos y que depende del momento evolutivo de cada persona, de su neurodesarrollo. Si aceptamos esto, volvemos pues a la afirmación en que queda claro como que son procesos mentales, ¿no?, que dependen de muchos factores, tanto biológicos como del entorno. La inteligencia se ha definido pues de muchas maneras, incluyendo la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento, ¿no?, inclusive en el aspecto emocional, ¿verdad? Porque ahora se habla pues de la inteligencia emocional, ¿verdad? En sí, la inteligencia se estudia con mayor frecuencia en humanos y evoluciona pues y cambia con la edad. Los niños, jóvenes y adultos pues tienen su propia escala de inteligencia. En cuanto a los mayores, se habla pues de deterioro de sus escalas cognitivas. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto, vamos a ver un poco más preciso las definiciones de inteligencia. Acá tenemos una definición que nos proporciona el texto sobre inteligencia, ¿no?, que nos dice que la inteligencia es la capacidad que permite pues aprender de la experiencia, usar este conocimiento para resolver problemas y para adaptarse a situaciones nuevas. Está íntimamente ligada a otras funciones mentales, pues en todo comportamiento inteligente se activa el pensamiento, la memoria, la imaginación. Entonces, concordamos que la inteligencia no es solamente saber, no solamente llenarse de conocimientos, sino saber qué hacer con esos conocimientos. La persona que sabe qué hacer con esos conocimientos, esa es la persona inteligente. ¿Captan? ¿Verdad? Bien, entonces esa es la inteligencia. ¿Ya? La inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. En este sentido, pues se asemeja a conceptos como entendimiento e intelecto. En psicología, inteligencia
en psicología, inteligencia es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón. Se puede entender también como la habilidad o destreza para realizar algo. Eso es ser inteligente. Uno de los primeros investigadores en estudiar la inteligencia fue Alfred Binet, quien fue psicólogo francés, quien propuso un método de ejecución en el cual pues la inteligencia se calculaba sobre la base de tareas que exigían comprensión, capacidad aritmética, dominio del vocabulario, etc. No olviden este nombre, ¿ya? Uno de los primeros investigadores en estudiar la inteligencia fue Alfred Binet, ¿ya? Bien. Entonces, Alfred Binet introdujo en concepto edad mental, que más adelante pues va a recibir el nombre de cociente intelectual. ¿Por quién? Por Lewis Terman, quien fue psicólogo también americano, ¿ya? Para obviamente referirse al índice de medida de la inteligencia, ¿ya? Entonces, que quede claro la definición de inteligencia. Bien, no es saber mucho, sino saber qué hacer con ese conocimiento, con ese saber, ¿ya? Esa es inteligencia. Continuamos. Ahora, para hablar un poco de desarrollo intelectual, es importante tener en cuenta que el desarrollo intelectual se refiere fundamentalmente al desarrollo de la percepción y del pensamiento, siempre en estrecha interrelación con el resto de las áreas motoras, lingüísticas y de autonomía. El desarrollo cognitivo, como también se lo conoce, es el proceso mediante el cual pues, el ser humano va adquiriendo conocimientos a través del aprendizaje y la experiencia. Involucran pues funciones sofisticadas y únicas en cada ser humano y se aprende pues a través del aprendizaje y la experiencia, ¿ya? Entonces, el desarrollo intelectual está vinculado al desarrollo biológico. Se caracteriza por ser esencialmente cualitativo, ¿no? Que es diferente en cada edad. No es una distinción de cantidad, mayor o menor capacidad para pensar, mayor o habilidad cognitiva, sino de cualidad. Se piensa de forma diferente en distintas edades. ¿Está bien? Entonces, sabiendo esto, debemos tener en cuenta también que hay algunos factores que intervienen en el desarrollo intelectual. Aquellos factores son el factor genético y el factor ambiental del entorno. Los factores genéticos, la inteligencia es producto de los genes. De esta manera, pues los hijos la heredarían de los padres, ¿no? Si hablamos de genes, pues hablamos de herencia, ¿no? Entonces, en el aspecto genético, en el factor genético, se habla de una herencia, por medio de los genes, obviamente, ¿verdad? De nuestros padres. En los factores ambientales, la inteligencia es determinada por los estímulos del medio ambiente natural, geográfico, social, cultural y educativo. Pues obviamente el entorno influye mucho en la formación de la persona, ¿ya? El entorno influye mucho en la formación de una persona. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Entonces, los factores del desarrollo intelectual son factores genéticos y factores ambientales. Bien, continuamos. Ahora, hablando un poco de etapas de desarrollo cognitivo, es importante precisar, en este caso, sobre las etapas de desarrollo cognitivo propuestas por Jean Piaget, quien es uno de los psicólogos pues, e investigadores más importantes de la historia, y a él pues le debemos gran parte de la que hemos ido descubriendo por medio de la psicología del desarrollo. Piaget dedicó gran parte de su vida a investigar pues el modo en el que evolucionan tanto nuestros conocimientos acerca del entorno como nuestros patrones de pensamientos, dependiendo pues de la etapa de crecimiento en la que nos encontramos. Y es especialmente conocido por haber propuesto varias etapas de desarrollo cognitivo por las que pues pasamos todos los seres humanos a medida que vamos desarrollando o que vamos creciendo, ¿ya? Las fases pues de desarrollo expuestas por Piaget forman una secuencia de 4 periodos que a su vez se dividen pues en otras etapas,
Estas 4 fases principales quedan enumeradas y explicadas brevemente a continuación en el cuadro, en el gráfico que les estoy mostrando en la pantalla, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como veremos, estas etapas no exactamente, algunos estudios lo contradicen, y obviamente se dice que obviamente no exactamente se asemeja a la realidad. ¿Ya? Tenemos la etapa sensoria motora o sensormotriz, ¿ya? Sensoria motriz, que lo establece Piaget desde los 0 a 2 años, ¿no? Esta etapa tiene como característica, obviamente, como es la primera fase en el desarrollo cognitivo, y para Piaget tiene un lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en las oraciones simples, ¿ya? Hacia los 2 años de edad. Lo que obviamente define esta etapa es la obtención del conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. Así pues, el desarrollo del niño, ¿ya? El desarrollo cognitivo del niño se articula pues mediante juegos de experiencias, muchas veces involuntarios en un inicio, en los que se asocian ciertas experiencias con interacciones con objetos, personas y animales pues cercanos. Los niños y niñas que se encuentran en esta etapa de desarrollo cognitivo muestran un comportamiento egocéntrico, en el que la principal división conceptual que existe es la que separa las ideas de yo y de entorno, ¿ya? Los bebés que están en la etapa sensorio-motora juegan pues para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno, ¿ya? Entonces, esas son las características principales de esta primera etapa sensoromotriz. Tenemos la etapa preoperacional, que es la segunda etapa del desarrollo cognitivo según Piaget. En esta etapa aparece más o menos entre los 2 y los 7 años. Las personas que se encuentran en la fase preoperacional empiezan pues a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, a actuar y jugar siguiendo roles ficticios, utilizar objetos de carácter simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta fase, la cual pues se traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo relativamente abstracto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la etapa preoperacional, que se va desde los 2 a los 7 años, según Piaget. Luego viene la etapa de operaciones concretas. La etapa de operaciones concretas se da aproximadamente entre los 7 y los 12 años de edad. Se accede al estadio de las operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza pues a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando pues las premisas desde las que se parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. Además, los sistemas de categorías para clasificar aspectos de la realidad vuelven notablemente más complejos en esta etapa. Y el estilo de pensamiento deja de ser tan marcadamente egocéntrica. Ya entonces acá ya va desapareciendo el egocentrismo en las operaciones concretas. Y por último tenemos la etapa de las operaciones formales. La fase de las operaciones formales es la última de las etapas de desarrollo cognitivo propuestas por Piaget. Y parece pues desde los 12 años de edad en adelante. Algunos dicen que de los 11 años para adelante, ¿no? Pero Piaget lo establece así, desde el 11 para arriba, ya desde los 11 años para arriba, ya, incluyendo pues la vida adulta, obviamente, ¿no? En este periodo, pues en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica, para desarrollar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos, que se han experimentado de primera mano. Por tanto, pues a partir de este momento es posible pensar sobre pensar, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias, y analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamientos. ¿Por qué? Porque obviamente ya el ser humano en esa etapa ya utiliza plenamente el razonamiento, ¿no? Y también puede obviamente utilizar el razonamiento hipotético deductivo, ¿no?
Entonces, estas son las características de la etapa de desarrollo cognitivo planteadas por Piaget. Continuamos, y para ir ya terminando, cuando hablamos de medición de la inteligencia, sí es, o sea, en un inicio siempre se procuró medir la inteligencia. En los últimos años, medir la inteligencia pues se ha tornado un aspecto difícil de abordar, teniendo en cuenta que la inteligencia es un concepto abstracto que refiere a una capacidad mental. Algunos autores pues se han preguntado sobre la posibilidad de medirla neurológicamente, ¿no? Detectando pues una leve correlación entre el tamaño de la cabeza en términos proporcionales al cuerpo y la puntuación pues, en el test de inteligencia, ¿no? Y una correlación algo más destacada entre el tamaño del cerebro y la puntuación de los test de inteligencia, ¿no? Otros estudios, en cambio, enfocan la cuestión desde el análisis de las sinapsis cerebrales. En este caso, pues las personas más inteligentes mostrarían más sinapsis cerebrales, ¿no? Pero, hablando de medición, tenemos un test de inteligencia. Un test es un procedimiento estandarizado para mostrar conductas relacionadas teóricamente con un rasgo o constructo y clasificar pues a las personas según esas conductas. Se les asigna puntuaciones numéricas, ¿ya? que indican su nivel de rasgo. Cada test se evalúa por la evidencia sobre su precisión y su utilidad en el ámbito concreto en el que se desea aplicar. Ahora, para medir el grado de desarrollo de la inteligencia se emplean test de inteligencia. Estos consisten pues en una serie de problemas que se presentan al individuo para que los resuelva de acuerdo a su edad. ¿Ya? Ahora, desde que empezó estos estudios para medir la inteligencia, se aportó este avance que es la fórmula para medir la edad mental. ¿Ya? La edad mental. La edad mental del sujeto pues es obtenida mediante el test, se divide por la edad cronológica. La edad cronológica es cuántos años tienes. Obviamente en algunos casos, algunos psicólogos afirman que en algunos casos la edad cronológica no corresponde a que tenga la misma edad mental. Muchas veces hay diferencias, muchas veces han visto adultos que se comportan como niños o que razonan como niños, ¿verdad? O niños que razonan como adultos, ¿no? Entonces ahí hay una pequeña brecha, una pequeña diferencia que hay que medirla, ¿ya? Y eso pues se mide con esta fórmula, el resultado pues se denomina cociente intelectual. Ya ahí tiene la formulita y ahí está la escala de cociente intelectual, ¿no? Que ustedes mismos pueden precisar en el cuadrito, ¿ya? Si sale superior a 140, pues es un genio o casi genio, ¿verdad? Si sale 120, 140, la inteligencia es muy superior y así sucesivamente. Cuando es inferior a 70, hay una debilidad definida, ¿ya? Cuando es 70, 80, la deficiencia al borde del límite normal mental calificado como debilidad mental, ¿no? Entonces, les invito a que ustedes apliquen este test, a ver, o en clases ya, a ver, hacemos una prueba para ver cómo es que esto avanza. Aunque actualmente los psicólogos más se guían de los tests, ¿ya? De los tests. Ya casi la definición de coeficiente intelectual no es tan relevante, ¿ya? Pero es importante también para el estudio. Bien, entonces, hasta acá. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta o duda que puedan tener, lo pueden hacer a través de la interacción en la aplicación. Muchas gracias por su atención. Que les vaya bien en toda esta semana y sigan preparándose a conciencia. Muchas gracias. Nos vemos.